Bueno, vamos a ver si algún hermano entra, si alguno se anima. Oh, acá está, Santo Medina. Wander, ¿cómo estás, Wander? Abre tu micrófono. Wander, Saludos, saludos, profesor. Saludos, Isaac. ¿cómo estás, Wander? Todo bien, gracias al Eterno. Ya tenía mucho tiempo que no te miraba o escuchaba. Chalón, chalón. Sí, mira, hasta ahora se me hizo. ¿Cómo está, Ben? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí saludándote. Vi que me enviaste unas preguntas por allá. Sí, no, estamos viendo a ver cómo buscamos información de la manera correcta para tener algunos conocimientos. Sí, la pregunta era que cuáles eran los criterios de historicidad, ¿no? Sí, cómo lo podemos aplicar en este caso, a la Biblia. Bueno, yo creo que lo que tiene que ver más que todo son los conceptos que tenemos sobre qué es lo que es la historia y cuántos tipos de historia hay. Rex Escalante. Permítame, cuántos tipos de historia hay, ¿verdad? Entonces eso es muy importante porque dependiendo del tipo de historia que tú concibas o permitas que exista en tu universo conceptual, es así como vas a poder o responder o utilizar el concepto. Por ejemplo, últimamente yo di una clase y la voy a compartir contigo. Es un PDF y ese PDF menciona que hay tres tipos de historia básicas. Tres tipos o clases básicas de historia. La primera es lo que se conoce como la historia del tipo moderno, ¿no? La historia de tipo contemporáneo, que técnicamente se le llama historiografía, como es un relato gráfico de la historia, pero desde la conceptualización moderna, donde los eventos históricos, pues se ven como los vemos nosotros, como cuando leemos un libro de historia contemporánea, con fechas, datos y todo entendido desde un punto de vista que contiene dos cosas, literalidad e historicidad, que no es lo mismo, ¿verdad? Um, Porque tú puedes hablar de un hecho o de un evento que no tiene nada de literalidad si utilizo figuras de dicción, pero puede tener completa historicidad. Por ejemplo, yo puedo hablar de una boda, por ejemplo, que ocurre en un día, en una fiesta de bodas, y a esa boda, pues, que existe con dos personas históricamente hablando y aún en una fecha, si yo la describo en forma de poema, y le pongo muchas figuras de dicción, obviamente, y como está en forma poética, obviamente no la podemos entender desde un punto de vista literalista. O sea, no puedes entender la descripción o mi descripción desde un punto de vista literal, pero sí desde un punto de vista historicista, porque la boda ocurrió, las personas que se casaron, el evento sucedió, y como lo sé, porque yo fui un invitado y estuve presente ahí, ¿verdad? Pero mi descripción de ella no es de la forma de la historiografía contemporánea, como decir, como cuando lo lees en un reporte de un periódico o de un diario a la manera antigua, que dice, fulano y fulana se casaron tal día a tal hora, hubieron tantos invitados, se casaron en el domicilio fulano de tal, en un edificio que se llama tal cosa, el juez fulano de tal los casó, esto ocurrió el día tal, a tal hora, ¿sí me voy a entender? Entonces, cuando tú estás tratando de definir
lo que es historia y los conceptos de historicidad. Tienes la historiografía, que es la historia hasta cierto punto moderna, una historia totalmente gráfica, podríamos decir. Es la que conocemos desde el punto de vista moderno a contemporáneo. Luego vamos al otro lado del espectro y tenemos otro tipo de historia, que es la historia ficticia. Es una historia, que tiene la ficción, que es un relato, una narrativa que yo hago, pero en la narrativa, independientemente de cómo yo la narre, puede ser que la narre no en forma poética, puede ser que la narre como que fuera historia moderna, puede ser que la narre como un tipo novela, o puede ser que yo le incluya hasta poesía, pero si nada más es un constructo literario, no va a pasar de ahí. En este caso no va a tener ninguno de los dos elementos que te mencioné. No va a tener ni literalidad, ni tampoco historicidad, porque se basa en un evento que es ficticio, que nunca ocurrió. Es como un cuento de hadas. Entonces es nada más un constructo literario. Pero hay un tercer tipo de historia que no es ni la primera ni la segunda, porque esos son digamos, los dos tipos de historia que están cada uno en un extremo del espectro. Pero hay un tipo de historia que es el que está en el medio, que está más balanceado, que se llama historia teologizada o historia teológica, que no cancela la historicidad de los hechos, pero al mismo tiempo viene interpretada con teología. Tiene una interpretación teológica que está mezclada con el hecho histórico. Vuelvo a repetir, esa teología no reemplaza la historicidad de los hechos, sino los complementa. Y por lo general viene en un tipo de historia que tiene tres elementos. Tiene historia como la conocemos hoy con eventos históricos. Tiene teología, es decir, que Dios es utilizado en cuanto a su intervención para darle una razón histórica a los eventos. Es como cuando el éxodo de Egipto ocurre y ese éxodo no es descrito en forma secular, sino que es descrito en forma teologizada. ¿Cómo lo sé? Porque dice, Dios intervino y sacó a Israel de Egipto. Esa razón de ser del éxodo es la teología que trae. Y aparte de eso, trae las figuras de dicción o el género literario en el que viene envuelto. Entonces, ya trae tres cosas. Trae evento histórico, trae género literario, que puede variar de relato a relato o de pericopa a pericopa. Y luego tenemos lo que también es la parte teológica, la interpretación teológica. Entonces, a ese tipo de género de historia se le llama historia teológica o teologizada. Pero vuelvo a decirte, están los otros dos también. La historia ficticia, que es meramente un constructo literario y no tiene nada de historicidad ni nada de literalidad. Y en el otro extremo está lo opuesto, lo que tiene tanto literalidad como historicidad, que es la historia moderna o contemporánea. No sé si me di a entender. Sí, claro que sí, maestro. Ahora, como tú bien sabes, los fundamentalistas se van por la que es la historia contemporánea y le aplican con la visión contemporánea de la historia, se le aplican al Génesis del 1 al 11, a los capítulos del Génesis del 1 al 11. Y todo lo entienden con extrema literalidad, porque esa es la cosmovisión con la que les enseñaron, ¿verdad?
Ahora vienen los opuestos, que son los liberales, y entonces se burlan de los otros y les dicen, ustedes están totalmente mal, mm, porque la historia contemporánea que ustedes entienden de esa fraseología no existía en aquellos tiempos. O sea que no podemos leerlo como ustedes lo leen, pero realmente lo que debe de ser, pero esto es debido a su postulado filosófico que excluye cualquier intervención milagrosa, sobrenatural o divina, pero eso ya lo trae este, su sesgo filosófico. Y te dicen, no, eso es, tenemos que ir ahora al otro extremo. Génesis 1 al 11, todo eso es un constructo literario. Nada de lo que se narra ya ocurrió históricamente. No hubo Adán, no hubo Eva, no hubo Noé, no hubo Torre de Babel, no hubo nada, ¿verdad? No hubo diluvio. Todo es un constructo literario. Y entonces, pues, ahí se andan peleando unos y otros. Pero hay una tercera opción, que es la que yo te dije que está en medio, que, que siento yo que es una opción más balanceada y que le da el respeto a la Biblia, aceptando de que se describe historia, pero al mismo tiempo aceptando de que tiene un género literario y también aceptando que tiene una interpretación teológica. ¿Por qué? Porque interviene Dios en la historia y el escritor quiere cerciorarse, quiere confirmar que cuando tú lo leas, te des cuenta que lo que pasó pasó porque Dios intervino y intervino de una manera específica. Sería bien decir, profe, porque escuché a un apologista llamado Rigoberto hablar del Génesis del 1 al 11 con Joe Walton, en la clase que hemos cogido, lo presenta como un poema. Él habla, este muchacho habla de mito historia. Eso como que para una mente muy fundamentalista suena muy duro. Mito, Sí, porque tú sabes que y yo no utilizaría la palabra mito por diferentes razones, pero la más poderosa de ellas es que la palabra mito, primero, ellos tratan de decir cuando la usan de que la palabra mito es diferente en sentido a la palabra mito como la entendemos hoy. Porque para nosotros mito significa un constructo literario, algo que no existe históricamente, ¿verdad? Entonces, pero cuando ellos la aplican en la literatura comparada al estudio de la Biblia, te tratan de decir que significa otra cosa. Ahora, el problema está en que de teólogo liberal a teólogo liberal, la palabra mito varía en significado. No todos te dan la misma definición de lo que significa mito. Entonces es difícil ubicarse con esa palabra. Y decir mito e historia es una cosa todavía, pues, más chocante, podríamos decir, para la mente de una persona que está tratando de entender la historia y aún de abrirse a la posibilidad de entenderla no de una manera fundamentalista, pero estás utilizando una fraseología que no es la más adecuada, ¿verdad? una postura Entonces, centrista, podemos decir. es como que yo le diga, en lugar de usar la frase mito, historia, es como que yo venga y le diga a la persona, pues Génesis 1 al 11 no es mito, historia, es una historia ficticia. ¿Qué vas a entender? Pues vas a entender lo mismo, ¿verdad? Correcto. No, no hay ninguna diferencia entre mito, historia y lo que nosotros decimos que es historia ficticia. Pero al mismo tiempo tú le puedes mostrar de que no es una historia al tipo contemporáneo, como muchas veces nos han querido decir, como diciendo, bueno, pues si tú cuentas la historia del Génesis hasta que vino Cristo, hay 4004 años. En el fundamentalismo, pues se llegó a decir hasta tal cosa, ¿no? Utilizando
la cronología La del gematría. obispo Usher de la Biblia Scofield, ¿verdad? Tampoco califica de esa manera, ¿verdad? Entonces es una cosa superimpuesta sobre el desarrollo de la narrativa bíblica. Entonces, yo no utilizo esa fraseología, yo utilizo la frase es una historia teológica. Ahora, si me preguntan, ¿y eso qué significa? Pues me da la oportunidad de explicar que el hecho de que tenga teología no cancela la historicidad. La puede embellecer. Y de hecho, en muchos casos, los relatos bíblicos son embellecidos como para que tengan Yo una perspectiva o un impacto legendario, como que he tienden a ser escuchado, leyenda, pero no leyenda en el sentido de mito, sino leyenda en el sentido de que tiene un fondo histórico, pero se embellece para que entonces tenga un sentido épico, un sentido así sublime, alto, ¿verdad? Y pero no cancela su historicidad. yo he escuchado mucho, Ben, tú sabes que yo he tomado clase con algunos liberales, ¿verdad? Y yo he escuchado que ellos hablan mucho del ropaje teológico, la sombrilla teológica. Sí, mira, Eh, te voy a decir algo, y esto es algo que tienes que notar desde el principio. Nosotros en Latinoamérica estamos realmente, diría yo que vamos atrasados en teología como 40 a 50 años, comparado con los temas que se están tratando, pon tú en el mundo anglosajón, ya ni siquiera en otros mundos, porque en el mundo de habla alemana ya van por otros temas también, ¿verdad? Pero en el mundo de habla anglosajona, el inglés, los teólogos y los biblistas de habla inglesa ya dejaron ese asunto a eso se le llama, eso es un neoliberalismo, que es la escuela de la alta crítica a la manera de Rudolf Bultmann. Entonces, Rudolf Bultmann es el que habla de la desmitologización y del ropaje que hay que quitarle al texto bíblico, quitarle ese ropaje. Y entonces, no solamente hay que quitarle ese ropaje, sino que una vez que tú le quites el ropaje y puedas agarrar el núcleo del mensaje, tienes que volverle a poner un ropaje nuevo para que el que te va a escuchar el día de hoy pueda entenderlo, pero ya a la manera contemporánea. Entonces, no solamente hay que desmitologizarlo, quitarle ese ropaje antiguo, y dentro de la quitadera de ese ropaje antiguo viene que tú tienes que quitarle todo lo que tenga de sobrenatural, todo lo que tenga de milagroso, todo lo que tenga que ver algo con la fe o algo así, tienes que quitárselo y darle una explicación secularista, porque ese es el propósito de esa manera hermenéutica de proceder. Pero ese sistema de la desmitologización de Bultmann ya pasó de moda en los ámbitos anglosajones. Esa teología ya ha sido superada, ya se quedó atrás. Es como la, la teoría de la JEDP, de los cuatro documentos, la teoría de la hipótesis documentaria. Eso en el ámbito anglosajón ya ni se habla de eso porque ya es agua que pasó hace tiempo debajo del puente, ¿verdad? Ya pasó su tiempo, ya ha sido superado todo eso. Pero en el ámbito latino todavía están empezando a hablar de eso, porque como nosotros vamos 40 años atrasados, nosotros estamos empezando a entrar en eso. Y para la gente que nunca había escuchado algo así, es una novedad grandísima. Es como que está descubriendo el agua tibia, pero el agua tibia se ha descubierto desde siempre, desde que se inventó el calentador. Y el calentador no tiene 40 años que se inventó, tiene más tiempo.
¿no? Y los antiguos, no sé cómo se dice allá, pero ponían el agua en cubeta para que Ajá, el sol la calentara y luego en la noche ya tuviera temperatura ambiente, por lo menos. ajá. O sea que el punto es de que tú puedes decir la forma en que se ha calentado el agua puede variar. Se puede modernizar, pero el concepto de agua tibia ha existido desde siempre. ¿Eh? Entonces, pero ese es el punto, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que no se deben de quedar nada más con esos dos extremos. Ni el extremo del fundamentalismo es sano, ni el extremo liberal que pretende aparecerse como netamente ciencias bíblicas tampoco es sano, a menos a la manera en que lo presentan los liberales. El problema está en que todos los liberales que utilizan ese sistema no lo utilizan para esclarecer la Biblia, sino lo utilizan para atacar la Biblia. Y el problema es que nosotros les pagamos para que nos enseñen cómo atacar la Biblia y atacar nuestra propia fe, porque de antemano sabemos que no son maestros cristianos, ni apoyan la fe cristiana, y de todas maneras nos vamos a meter con ellos ahí para que supuestamente nos den clase. O sea, ellos no se tienen la culpa. Nosotros somos los que nos tenemos la culpa, porque les damos el paso que ellos no deberían de recibir, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo con eso de que no se deban estudiar todas las cosas, pero pues hay de persona a persona de quien las escuchas y también hay de exponente a exponente. Hay personas que no pueden tener tu misma forma de pensar, pero al menos no atacan tu manera de creer, o sea, no son respetuosas y no atacan tu fe. Pero hay otros que abiertamente lo hacen y hasta, hasta se regocijan haciéndolo, ¿verdad? Y te lo dicen en tu cara y te tratan de lo peor, ¿verdad? Pero lo hacen con guante blanco, ¿verdad? Y como lo hacen con guante blanco, pues supuestamente uno no busca cómo defenderse, ¿verdad? Porque ya tienen su manera de atacarte, ya saben cómo hacerlo. Pero yo diría que hay que pasar ya de eso y sobreponernos a ese tipo de cosas, Wander. No, claro, yo entiendo. Tú sabes bien que como tú dices, como lo explica muy bien, es que nosotros tenemos mucho tiempo de atraso, si se pudiera ver, con ese tipo de asunto, cuando ya eso está superado, por ejemplo, como usted explicaba. Pero lo que yo me basaba más bien era, por ejemplo, cómo yo puedo aplicar unos asuntos que escuché, que por eso trajo la pregunta, de estos criterios de historicidad, cuando ellos lo quieren aplicar a la Biblia. Por ejemplo, no sé si tú has escuchado, y entiendo que sí, el criterio de atestiguación múltiple, en su defecto también, el criterio de similitud, el criterio de coherencia o el criterio de dificultad o de venganza. En esos criterios, cuando ellos lo aplican a la Biblia, ahí es que ellos tratan de quitarle el ropaje teológico, porque ellos dicen, por ejemplo, eh, para ver, por ejemplo, cuando Jesús explica que el Padre es mayor que él, ellos dicen, sí, eso puede ser que tenga un sentido de historicidad, porque no puede ser posible que un seguidor de Jesús va a poner a Jesús, lo va a minimizar en este caso, aunque lo asocia con el Padre, pero lo está poniendo menor y por ahí se van. Bueno, bueno, pueden utilizar el pasaje que ellos quieran, ¿verdad? El punto al que nos tenemos que referir es el siguiente. La mayoría de las veces, cuando el que está practicando este tipo de método histórico crítico se acerca al texto,
lo que busca hacer es una disección. Busca cómo partirlo en pedazos y entrar supuestamente hasta la parte más honda del texto, sin importar qué es lo que pasa cuando lo descuartiza, ¿verdad? Porque para empezar, la persona no tiene ningún reparo en tratar de ver desde antes de entrar al texto de cuál es el propósito del texto, ya como el texto está constituido como está ahora, porque su interés no es ese. Su interés supuestamente a través de la crítica de las formas, la crítica de las fuentes y todo eso, es entrar al texto y deconstruirlo, o sea, quitarlo pedazo a pedazo para ver cómo es que está formado. Pero el punto es, la pregunta es que te tienes que hacer, es la siguiente. Cuando el escritor escribió lo que nosotros tenemos hoy día, y a propósito, ya sea que sean uno o que sean muchos, eso es indiferente. Ya sea que hayan sido un Juan o 20 Juanes, los que hayan escrito el libro, el punto es de que a final de cuentas tú tienes un libro escrito en una manera específica. Y la pregunta es, ¿por qué dice lo que dice? Es una pregunta epistemológica. ¿Qué está tratando de comunicar el escritor originalmente con lo que escribió? Y sabemos que se lo escribió a una audiencia original. No nos lo escribió a nosotros directamente. Entonces, el tratar de llegar a ese punto es el que nos concierne. Pero no podemos olvidar de que aunque nosotros lo descuarticemos en pedazos, a final de cuentas tenemos que volverlo a juntar y ponerlo en la misma forma en que lo encontramos, para que a final de cuentas podamos darle al texto la hermenéutica precisa después de haberle hecho la exégesis correspondiente. De otra manera nos va a salir mal nos va a salir mal el experimento. Ahora, esas personas no se preocupan por hacer ni exégesis ni hermenéutica, porque exégesis es una cosa y hermenéutica es otra. Y lo que a ellos les interesa no es aplicar ni la exégesis ni la hermenéutica. Les interesa aplicar las diferentes capas de crítica del método histórico crítico, que no es lo mismo que hacer exégesis y no es lo mismo que hacer hermenéutica. Yo puedo hacer exégesis y hermenéutica sin tener que despedazar el texto en cuanto a crítica del método histórico crítico. Ahora, los conceptos como por ejemplo el de similitud. Una buena manera de explicarlo es como lo explica John Walton en cuanto a Génesis, por ejemplo. Y lo menciono a él porque es el que me viene más a la mente y en cuanto a Génesis. Sí, en cuando haces la literatura comparada, es debido al sesgo que uno tiene que llega a las conclusiones a las cuales llega. Una persona que es más conservadora, como John Walton, comparado con un liberal de alta escuela o de alta crítica, por así decirlo, van a llegar a conclusiones totalmente diferentes. Pero no es porque apliquen el método en forma diferente, sino porque la plataforma conceptual desde antes de aplicar el método es diferente. Una tiene a Dios en su perspectiva y la otra no la tiene a Dios en su perspectiva. Una ve a la Biblia como texto inspirado y para nuestra fe y el otro no lo ve como un texto secular y que no tiene ningún propósito para nuestra fe. De hecho, en algunos casos hasta lo que se busca es atacar el texto para que el texto no tenga ningún punto de relevancia para nuestro día el día de hoy. Como para decir, la Biblia no tiene ningún punto de referencia para que gobierne mi vida. Si yo soy escéptico, agnóstico o ateo, esa va a ser mi tendencia. Pero el hecho de que haya una similitud es porque hay una raíz, hay un tronco común de conocimiento, porque Dios se reveló a diferentes personas y a diferentes culturas en el tiempo primitivo. Y es por eso que nosotros vemos que cuando Dios se revela a las personas y luego se esparcen,
ya llevan esa revelación consigo a donde quiera que se trasladaron. Más adelante esas revelaciones que fueron transmitidas en forma oral, primitivamente cada una la puso por escrito de acuerdo a su propia cultura, de acuerdo a su propio idioma cuando todo evolucionó. Y ya luego vemos que aparecen en Sumeria, en Acadia, en diferentes lugares ahí de Mesopotamia. Y nosotros decimos, bueno, así como eso se dio antes de que se escribiera la Biblia, quiere decir que lo que ellos hicieron es lo original y lo que la Biblia tiene nada más es un plagio o una cosa copiada. Pero la realidad es que tú miras eso y no tiene ningún plagio ni una cosa copiada. Superficialmente hay ciertas similitudes, pero son de forma. Cuando tú vas al fondo del relato, hay una teología completamente diferente, completamente diferente. Ahora, todo depende del sesgo con el que tú te acerques al texto, es con lo que tú vas a decir, bueno, entonces, ¿esto es historia o no lo es? Y si es historia, vale la pena tomarlo tal como es o voy a aplicarle otro sistema. A propósito, Wander, nomás te quiero preguntar, mira, vamos a ponerlo en forma sencilla. Si yo te diera una Biblia y nunca te hubiera yo dicho am, que todo eso necesita para interpretarse un sistema desmitologizador, lo hubieras descubierto tú por tu propia, por muy científico que fueras, estudiante de la ciencia, lo hubieras descubierto por tu propio ingenio y por tu propio estudio de que se necesita un sistema desmitologizador para ello. Imposible. O sea, es imposible. O sea que así en muchas cosas que nosotros traemos ese preconcepto a la Biblia y así lo traían ellos. Pero ese preconcepto lo traían porque o sea, nosotros no somos teólogos que hacemos teología en el vacío. Todos los teólogos que crearon el método histórico crítico son hijos de su tiempo. Entonces, los que lo hicieron originalmente son hijos del racionalismo alemán del siglo XVII, XVIII, XIX. Entonces, no vienen de un vacío, sino que vienen de una tendencia secularizante. Vienen primero de una tendencia para separar todo lo que es la iglesia del Estado, que empieza con la reforma, ¿verdad? Después se va profundizando y el propósito es separar la iglesia del Estado en una forma completa. Luego, ya que está separada la iglesia del Estado, ahora ya podemos atacar a la iglesia, porque ya no tiene nada que ver con el Estado. Porque si hubiera estado unida con el Estado, al atacar la iglesia, atacamos al Estado conjuntamente y nos metemos en problema con la autoridad civil, ¿verdad? Monárquica. Pero cuando ya está separada las dos cosas, entonces puedo atacar la Biblia y ya luego puedo hablar mal de ella, la puedo secularizar, la puedo destruir con cualquier método que yo quiera y no hay ningún problema porque ya no hay ninguna pena de muerte sobre ello. Y si tú tienes un punto de vista que no te gusta la escritura, porque no te gusta que nadie te diga cómo debes de vivir, pues entonces tu tema va a ser que vas a tratar de destruir la Biblia todo el tiempo, hasta que no quede nada de ella. La vas a tratar de hacer añicos, porque lo que está tratando de decir con ello es que es un tema filosófico enteramente, no es ni siquiera teológico, es filosófico. Lo que está tratando de decir es, no hay ninguna autoridad fuera de mí. La máxima autoridad soy yo mismo, mi razón, mi racionalidad es lo que va a dictaminar mi propia autoridad. Entonces ya llegamos a la época posmoderna. O sea, llegamos poco a poco hasta donde estamos hoy día. No, no llegamos de golpe, pero ya se empieza a ver todo eso desde sus primeros vislumbres, desde que aparece ese tipo de cosas. ¿Cómo se ataca a Dios?
en una forma directa, en lo práctico, atacando a su pueblo, a su iglesia. ¿Cómo se ataca a la iglesia de una forma directa? Lo puedes hacer atacando a la gente o lo puedes hacer atacando a la fuente de fe que tiene la gente. Y eso es la escritura. Entonces aprendieron pronto los que atacan al cristianismo que la mejor forma de atacar al cristianismo es atacar la fuente de su fe, la escritura. Porque si tú no puedes confiar en la escritura, entonces ya no puedes confiar en nada como creyente. Excelente, Ben. ¿Ok? Bueno, lo vamos a dejar por allá porque es una prueba de video nada más, ¿verdad? Pero gracias por Sí, entrar. como decía Isa al principio, trata de ver cómo mejora el asunto eso del chat y el asunto Sí, que estamos acá tratando de uno ver puede cómo escribir. hacerlo porque ya vamos a empezar a hacer en vivos y ya entonces lo que estamos haciendo ahorita ya lo vamos a hacer en forma ordenada, coordinada y con un tema a tratar. Claro, Y ya te vas a poder meter y decir, acá traigo otra pregunta, ¿cómo tratamos esto? ¿Verdad? exacto. Y así sucesivamente. Ya pronto va a empezar. Vamos a empezar con el tema de las raíces hebreas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Baruch Hashem va a decir. A mí, a mí nada más se me pegó el chalón, chalón. Bueno, muchas gracias por la pregunta.